Martin Hoffman es un investigador de la empatía, el cual ha planteado ciertos dilemas éticos y este sostiene que en ella se asientan las raíces de la moral. En opinión de Hoffman, es la empatía hacia las posibles víctimas, el hecho de compartir la angustia de quienes sufren, de quienes están en peligro o de quienes se hallan desvalidos, lo que nos impulsa a ayudarles. Más allá de esta relación evidente entre la empatía y el altruismo, en los encuentros interpersonales, este investigador Hoffman propone que la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Es en última instancia el fundamento de la comunicación. Digamos que esto que plantea Hoffman me parece muy real y muy importante porque digamos que a la hora de pensar en empatía, eh, como que, claro, o sea, pensar que estamos en el lugar del otro nos hace eh, tomar ciertas decisiones y evitar ciertos actos porque podrían llegar a lastimar a ciertas personas. Al igual que esto de la empatía eh, se puede ver reflejada en una frase que personalmente utilizo y es que uno no debe hacer lo que no le gustaría que le hicieran. Y es pensando en que así como no me gustaría que, no sé, me golpearan, pues yo no golpearía a nadie. Entonces digamos que ahí también entra el conflicto con la moral. Entonces digamos que la empatía y la moral van muy relacionadas entre sí. Digamos que la empatía también a temprana edad se ve reflejada, se ve evidenciada, pues, ya que digamos que en el capítulo 7 nos mencionan algunos ejemplos de cómo los niños practican la empatía sin saber que la están utilizando o que la están reflejando, pues. Digamos que nos ponían un ejemplo en el que una niña veía como un amigo de ella se caía y se golpeaba. Y ella, al ver esto, se puso a llorar y si se puso triste o si se fue a buscar a su mamá. Entonces como que digamos que desde temprana edad ya biológicamente puede decirse, ya tenemos desarrollado esto de la empatía y con los años se va desarrollando aún más. Siguiendo con los capítulos del libro, nos encontramos con el capítulo 8, el cual se llama Las artes sociales. En este capítulo nos muestran la historia de dos hermanos, los cuales están discutiendo, y en medio de esta discusión, un hermano decide agredir al otro mordiéndolo. Este hermano, en represalia de esto, decide contarle a su madre de lo sucedido y su madre decide golpear a su hermano pequeño por haberlo agredido. En consecuencia de esto, el hermano mayor, en este caso llamado Jay, intenta consolar a su hermano menor, que se llama Len. En este caso concreto nos muestra cómo un niño pudo desplegar muchas habilidades para intentar calmar a su hermano. Generalmente a esta edad los niños siempre cuando su hermano menor está llorando deciden atormentarlo más con tal de que aprenda la lección. En este caso Jay no lo hizo y mostrando una gran empatía por su hermano decide calmarlo. Como nos dice el libro en esta siguiente párrafo, nos dice así: como sabe cualquier padre, el despliegue de empatía y compasión demostrado por Jay no es, en modo alguno, universal. Es igual de probable que un niño de esa edad considere la angustia de su hermano como una oportunidad para vengarse de él y hostigarle más aún. Las mismas habilidades mostradas por Jay podrían haber sido utilizadas para fastidiar o atormentar a su hermano. No obstante, ello no habría sido confirmar la presencia de una aptitud emocional fundamental, la capacidad de conocer los sentimientos de los demás y de hacer algo para transformarlos, una capacidad que constituye el fundamento mismo del sutil arte para manejar las emociones. Pero para llegar a dominar esta capacidad, los niños deben dominarse previamente a sí mismos, deben poder manejar sus angustias y sus tensiones, sus impulsos y su excitación, aunque ésta sea de un modo vacilante, puesto que para poder conectar con los demás es necesario un mínimo de sosiego interno. ¿Qué no quiere decir este párrafo? Nos muestran de que
de que a una temprana edad los niños pueden entrenar para tener empatía por los demás, para poder obtener autocontrol de sus emociones y poder tranquilizar a los demás. Esto es una herramienta que más adelante, ya en el transcurso de sus vidas, les va a ayudar a poder manejar sus emociones, y también en caso de que una persona cercana a ellos o de que una persona esté en disconformidad con ellos o esté alterada, ellos sepan cómo calmarlos. El siguiente parte de este capítulo se llama la expresión de las emociones, la cual nos muestra el siguiente párrafo. La capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental. Paul Ekman utiliza el término despliegue de roles para referirse al consenso social en el que resulta adecuado expresar los sentimientos, un dominio en el que existe una enorme variabilidad intercultural. Ekman y sus colegas estudiaron las reacciones faciales de los estudiantes japoneses ante una película que mostraba escenas de una circuncisión ritual de los adolescentes aborígenes, descubriendo que, cuando los estudiantes contemplaban la película en presencia de alguna figura de autoridad, sus rostros apenas reaccionaban, pero cuando creían que estaban solos, aunque en realidad estaban siendo filmados con una cámara oculta, sus rostros mostraban un amplio abanico de emociones que iban desde la tensión hasta el miedo. Aquí en este párrafo nos hablan de cómo nosotros podemos desplegar nuestras emociones en presencia de cómo nosotros desplegamos nuestras emociones. Hay gente, como en el caso de los japoneses, que tienen como norma que para expresar los sentimientos en presencia de una figura de autoridad, que consiste en esconder el disgusto tras una cara de póker. En este caso, como nos mostraron, los estudiantes japoneses no quisieron mostrar sus emociones ante una figura de autoridad, quizá por cosas de cultura, o quizá porque sentían respeto hacia la figura de autoridad que ellos tenían en la sala, y no decidieron mostrar sus emociones reales. Y cuando se fue la persona de autoridad, decidieron, sí, inconscientemente ya empezar a asustarse, a sentir temor ante la película que estaban viendo, porque era lo que ellos de verdad sentían. Otra forma de desplegar las emociones consiste en exagerar lo que uno siente, magnificando la expresión emocional. Esa estrategia es muy utilizada por los niños pequeños, que consiste en fruncir patéticamente el ceño y estremecer los labios mientras se quejaban a su madre de que sus hermanos mayores les toman el pelo. Esto sobre todo, como dice el ejemplo, se ve en los niños, en cómo los niños exageran las emociones. Algunas veces los niños lloran inconscientemente con tal de conseguir algo, o exageran su felicidad para no poner mal a sus padres. Y la última forma consiste en sustituir un sentimiento por otro, algo que suele tener lugar, por ejemplo, en aquellas culturas orientales en las que decir no se considera una mala educación, y en su lugar se expresan emociones positivas aunque sean falsas. Esto, como ya hablé anteriormente, es una forma de engañar a las demás personas, y sobre todo si la cultura en la que está la persona no permite decir no ante una autoridad, ellos deciden decir sí, pero obviamente es un sentimiento falso. O sea, no están expresando su verdadero sentimiento, sino que lo están ocultando bajo otro que es mentira. Como nos muestran en este capítulo, muchas personas tienen formas distintas de expresar sus emociones. Algunos los ocultan ante una figura de autoridad o ante un ser querido, mientras que otras personas lo que hacen es exagerarlo, como tal, o sea, pueden que estén tristes, pero en realidad están exagerando esa tristeza con tal de conseguir algo. Y otras personas que engañan ese sentimiento, que dicen que están bien, pero en realidad no lo están, con tal de que, sí, con tal de quizá no preocupar a la persona, o que la persona no se sienta demasiado preocupada por ellos. Y como última parte para hablar de este capítulo, podemos mencionar el que dice los rudimentos de la inteligencia social. Eso nos cuenta la historia de Reggie, un niño en el cual a la hora de salir al descanso con sus amigos, él se cae y se tropieza y se lastima la rodilla. ¿Qué pasa aquí? Todos los demás niños están ignorando a Reggie, menos un chico que se llama Roger. Él se detiene junto a él y decide calmarlo, con tal de que... Incluso también decide frotar su rodilla, indicándole a él que también se ha lastimado, para que pueda compartir su dolor. Esta actitud que ha tenido el niño Reggie nos muestra que algunas personas que crean un talento, o por decirlo así, una habilidad para poder manejar los sentimientos de los demás, o manejar sus sentimientos, expresarse con los demás. Este talento, el talento de Roger, el niño que ayudó a Reggie,
se representa en una de las 4 habilidades idénticas por Hatch y Gardner, que son 2 científicos que estuvieron estudiando sobre los sentimientos de las personas, como los elementos que componen la inteligencia emocional. Uno es la organización de grupos, la cual es la capacidad que tiene un líder de organizar a unas personas, como hacen algunos políticos o algunos, sí, sobre todo los líderes, porque un líder tiene que ser bueno organizando grupos. El otro es negociar las soluciones en caso de presentarse una discusión. El líder o la persona que tomó el rol de líder debe saber cómo negociar soluciones ante una discusión y no dejarse llevar quizá por el sentimiento de rabia, en este caso que tal, puede ser una pelea que tienen 2 integrantes del grupo o la pelea que tengan con su pareja, y no dejarse llevar por el sentimiento e intentar encontrar soluciones de la forma más calmada posible e intentar influenciar a la persona que está haciendo las quejas o está en discusión para que también se pueda calmar. Y la siguiente habilidad se llaman las conexiones personales. Esa es la habilidad que acabamos de reseñar en Roger, como indica el libro. ¿Qué quiere decir esto? Es la empatía que sienten las personas hacia otros y el cómo esas personas intentan compartir el dolor de la otra persona con tal de ayudarlo. Esto sobre todo se suele aplicar mucho en los psicólogos, porque ellos son personas que como tal, no deben compartir el dolor de las personas, pero sí intentar entenderlos y empatizar con ellos para poder ayudarlos. Y es y esa sería la última habilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir estas habilidades? Cuando una persona contiene estas habilidades, generalmente se puede decir que tiene una buena inteligencia emocional y se puede considerar un líder. Pero algunas veces existen personas que se llaman los camaleones sociales. ¿Qué es un camaleón social? Un camaleón social es una persona que muestra un lado de sí que no es verdad. ¿Cómo se podría decir? Una persona que es un camaleón social siempre hace cosas que no le agradan a él, pero que las hace con tal de agradarle a los demás. Eso quiere decir que no está mostrando su verdadera cara a los demás con tal de agradarle. Quizá porque siente miedo de que su verdadera forma de ser ahuyente a los demás y no les termine agradando. Y también existe otra persona, que es una persona que es como es y no le importa si a las demás personas no le agradan. Eso quiere decir que hay personas que son, por ejemplo, quizá muy enojonas, muy fácil de enojar, y a ellos no les importa ser así, porque ellos dicen que ellos son así y no les importa si a los demás les agradan o no. Eso nos muestra que hay un punto medio, que quizás son las personas que saben controlar bien esas habilidades y que son personas que saben ser buenos líderes. Las personas camaleón social, que son personas que saben controlar esas habilidades, pero que en realidad no están mostrando su verdadera cara a los demás. Y las personas que no saben controlar estas habilidades y son así y tienen una actitud quizá muy repelente a veces, y a ellos no les importa ser así. Para resumir este capítulo, nos muestra mucho la importancia que tiene la niñez en todos nosotros. Que quizá en la etapa de la niñez nosotros estamos formando nuestras emociones, las cosas que nos molestan, la forma en que nosotros vamos a empatizar con los demás, y así posiblemente podamos ser en el futuro, en la adultez, quizás, porque si nosotros somos unas personas que de niño éramos muy sociales, es muy probable que en la adultez seamos unas personas muy agradables, o en el caso de que hayamos sido muy reservados en la niñez, muy probablemente actualmente se nos dificulte hablar con los demás.